Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies. Es decir, una vez que el pueblo de Dios se haya introducido a la tierra prometida y hayan poseído cada una de las tribus, la heredad que Dios les había prometido, y una vez que tuviesen lo que nunca habían tenido. Los que habían nacido en esa peregrinación de 40 años, pues no conocían lo que era tener una casa propia, no sabían lo que era tener una casa, una construcción, una edificación de una casa. Ellos vivían en tiendas de campaña, estaban por días o por semanas, la levantaban, luego la desarmaban, luego guardaban, luego tenían que ir, caminar y estar bajo el sol, aunque Dios los protegió, cabe decirlo, ¿verdad? La historia la conocemos. Y no sabían cómo era estar estable, tener estabilidad en el sentido material. Así que les está recordando Moisés, van a obtener lo que nunca han tenido y que quizás algunos no conocían. La edificación, quizás el material de una casa, quizás el adobe o quizás algún otro material, el hecho de construir, y se les iba a hacer raro tener seguramente una casa que la edificaran y que no tuvieran que deshacerla nuevamente para poder trasladarse a otro punto. Y cuando obtuvieran todo lo que no habían tenido en varios años atrás, o que habían obtenido quizás en el caso de Josué y Caleb, que fueron los únicos que habían nacido en Egipto, pero que lograron entrar a Canaán o a la tierra prometida, una vez que poseyeran y pudieran disfrutar y tomarle cariño, por utilizar un término común, a lo que ahora iban a poseer. Una vez que tengas ya tu casita y tengas un predio, una heredad, y empiezas a trabajar la tierra y a sembrarla y a hacer barbecho y etcétera y etcétera, y una vez que obtengas del fruto de tu tierra, dice el versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón por lo que obtuvieran. Dice, cuídate de que no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora está recordando Moisés lo que había sucedido anteriormente con sus padres o sus abuelos. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y posteriormente digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, dijo Dios, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Clarísimo. ¿Qué les estaba diciendo Moisés? Van a prosperar. Van a entrar a una heredad, van a poseer un predio, van a tener terreno, van a tener tierra, van a tener un terreno que trabajar, que elaborar, van a poder negociar, llevar a cabo trueque, probablemente, seguramente, ¿verdad? Que era una manera de intercambiar productos para obtener un bien necesario. Así que cuando tengas tu casita y tengas todo y ya tengas estabilidad en muchos sentidos, material, recursos, y puedas, se te aumenten todos los recursos materiales y sobresalgas y puedas disfrutar de lo que no pudiste disfrutar cuando estaban tus padres y tus abuelos en la servidumbre en Egipto. Ten cuidado de que no se te vaya a enorgullecer tu corazón
Que no vayas a pensar que lo que estás obteniendo y los negocios que hagas y prosperes y fructifiques, no lo pienses que es por tus mismas fuerzas y por tu misma inteligencia. Porque Dios es el que te da el poder para poderlo hacer. ¿No es cierto, hermano? Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Dice el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Es interesante, hermanos, cuando dice Dios, cuídate, a través de Moisés le dice al pueblo, cuídate de no olvidarte. Ese término, cuídate, nos da a entender que el hecho de no olvidarse de Dios o alejarse de Dios en un momento dado es una decisión personal del individuo. Claro, vivimos en un entorno, pero el entorno es lo que dice Dios, no te debes de llevar a alejarte de Dios, debes de acercarte a ti. Lo que Dios te da es para que te mantengas, te sostengas, pero debes de acercarte a Dios, no te debes de alejar. Lo que está diciendo Dios a través de Moisés, le dice al pueblo que tu trabajo, tus enseres, tus propiedades, los recursos, los bienes materiales que llegues a obtener, porque los vas a tener y Dios te va a prosperar, tu fuerza y las riquezas que obtengas a través del fruto de tu trabajo y de tu labor, debes de tener el cuidado tú mismo, nadie más, tú mismo, de no olvidarte de Jehová. Ahora, ¿por qué le está diciendo Dios al pueblo a través de Moisés esto, hermano? Porque nuestra tendencia natural como seres humanos es olvidarnos de Dios. ¿Verdad que sí? Es de tomar el aspecto espiritual quizás a la ligera en un momento dado. Un hermano llegó hace algún tiempo a manera de ilustración a la iglesia, no aquí, por supuesto, y llegó a la iglesia y llegó en necesidad. Dice, pastor, me voy a estar reuniendo con ustedes, tengo una gran necesidad, yo soy miembro de otra iglesia, pero me queda más cerca y quiero venir aquí con usted hasta que Dios diga. Hermano, pues avísele a su pastor y lo que él decida, entonces yo estaré apoyándole. Hablé yo ese mismo día, al siguiente con el pastor, le dije, aquí me llegó su ovejita, así, está bien, recíbalo, no hay ningún problema, si usted puede hacer algo por él, está bien, no hay problema, ¿ok? Entonces le hablé con el hermano, le dije, hermano, no hay problema, puede reunirse aquí con nosotros. El hermano decía que había una gran necesidad en su vida, sobre todo una necesidad espiritual. Una vez que todo se arregló, yo le dije, mire hermano, así está la situación. Él me platicó el tenor de su vida. Le dije, hermano, pues en lo que podamos apoyarle, sobre todo en lo espiritual, que para eso está la iglesia, y su servidor también como pastor, no deje de reunirse. Véngase los domingos en la mañana a la escuela dominical, al culto de predicación, en la tarde al servicio de predicación, el miércoles al estudio bíblico, a las reuniones de varones que teníamos los lunes por la tarde, a la reunión de damas, pues no le invité, por supuesto, ¿verdad? Porque no podía ir el hermano. Pero véngase a las reuniones de matrimonios que tenemos también y actividades, no deje de venir. Sosténgase y tómese fuertemente del Señor y todo lo que usted pueda recibir de palabra de Dios y enseñanza bíblica debe de fortalecerle, de enriquecerle su vida espiritual y esperemos en Dios que tome la mejor decisión y que Dios le haga recuperar lo que ha perdido. Y hermano, yo vengo, no dejaba de ir, allí estaba preguntando, participando el hermano. Cuando fueron mejorando las cosas, ¿qué cree que sucedió? En la medida que iban mejorando, era la medida en que se iba descuidando un poquito el estar envuelto en la iglesia. Yo le preguntaba al hermano, ¿cómo va en su lectura de la Biblia? ¿Cómo anda? Medita en la Biblia, su devoción, no se le olvide leer todos los días su Biblia. No, pastor, y estoy leyendo como nunca lo había leído y etcétera, etcétera. El hermano muy, pero se fue inclinando la balanza más para un lado que del otro. Conforme mejoraba su situación, iba dejando de ir a la iglesia. Le digo, hermano, ¿qué pasó? No es que hayamos quedado en algo usted y yo, es que usted hizo un trato con Dios. Ni conmigo siquiera. No, pastor, no se preocupe, no hay problema, todo está bien, yo me sigo alimentando, no hay problema. Le digo, es que no debe descuidar su asistencia a la iglesia. Porque es el plan de Dios. Usted puede leer su Biblia, usted puede mirar la transmisión, pero si usted deja de venir, pues entonces no está cumpliendo con lo que Dios está marcando en la Biblia. Pues no dejemos dejar de congregarnos.
Total, mejoraron las cosas, gracias a Dios, pero el hermano dejó de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es nuestra tendencia natural. Porque es nuestra humanidad. Tenemos necesidad, nos abrazamos de algo, de alguien, va mejorando y vamos soltando. Y tristemente, muchos de los cristianos, me voy a incluir, somos así. Y Dios sabe en su soberanía y en su omnisciencia, y le dijo al pueblo, yo sé que ellos se van a rebelar algún día, así que les voy a advertir para cuando ellos decidan alejarse, pues ya estén advertidos. Voy a hacerles de su conocimiento que no deben de olvidarse de Jehová su Dios, quien les protegió, les cuidó, les sustentó, porque no les va a ir bien. Así que no debe de haber nada, hermanos, en esta tierra, en este mundo, que nos aleje de Dios. Creo que ahí es donde deberían de haber dicho amén, ¿no? A ver otra vez. No debe de haber nada en este mundo, hermanos, que nos aleje de Dios. Gracias. Nada. Ni los aspectos negativos que pudiésemos experimentar en nuestra vida o ciertos eventos que pudiesen afectarnos de alguna manera negativa, nosotros mucho menos los aspectos positivos. Nada. Sin embargo, hay cristianos que se olvidan de Dios. Tristemente, en la vida cristiana nos encontramos en algún momento con muchos cristianos, entre comillas, que algún día fueron buenos cristianos. Pero llegó un momento que se alejaron de Dios. Anoche estuvimos en un culto especial del aniversario de la Iglesia Bautista Palabra Viva. Ustedes sabrán, ahí el pastor hermano Ángel estuvo pastoreando por 4 años. Hace 31 años, por la gracia de Dios, nos permitió a mi esposa y a mí iniciar esa iglesia. Ahí en la colonia fuimos, evangelizamos. En 1992 se inició un estudio bíblico. Se reunió en un grupito, al siguiente año se organizó como misión. Y estuvimos varios años ahí. Había un grupo, gente iba, gente venía. Hace 30 años que se organizó como misión esa congregación. ¿Sabe cuántos hermanos permanecen? De hace 30 años. 28. Una. Nada más. Una. No, y no me refiero a una familia, me refiero a una hermana. Nada más. Gente ha ido, se ha regresado, algunos hermanos han fallecido, por supuesto, ¿verdad? Hay hermanos que se cambiaron de iglesia, de congregación, se cambiaron, fueron a radicar a otra ciudad, a otro estado, otros ya están con el Señor, otros se alejaron, tristemente. Y el hecho de estar en un lugar donde en un momento dado se reunieron muchos cristianos, ahora hay otro grupo de cristianos, no estoy diciendo que la iglesia está vacía, ¿no? Sino que hay otra generación y ha estado llegando gente y muchos niños y varios adultos. Me estoy refiriendo de que hay hermanos que se alejan. Y llegamos a ver a la hermana, una hermana ayer de anoche, de antaño, ¿verdad? Yo creo que la hermana ya nos miró un poquito más agotados, por supuesto, ¿verdad? Ya, no quiero decir viejones, ¿no? Pero ya maduros. Yo estaba soltero cuando comencé a predicar allí. Y mi esposa, por supuesto, también, ¿no? Y ahora, y volver y ver a la hermana, saber que sus hijas pues, no están cerca del Señor, pero la hermana sigue. Eso lo alienta, pero también entristece. Si eso como humanos nos entristece, ¿cómo se pondrá el corazón de Dios cuando uno de los suyos, hermanos, se olvida de Él? Dios siempre piensa en nosotros, pero cuando un hijo de Él no piensa en su Dios, ¿cómo estará el corazón de Él? Vamos a ver, hermanos, esta mañana, apenas ni he estado en la introducción. Vamos a ver esta mañana algunos motivos
por los cuales un cristiano puede alejarse de Dios. Motivos por los cuales un cristiano puede dejar la vida cristiana. No estoy diciendo que va a dejar de ser cristiano, porque nunca dejamos de ser cristianos. Yo creo en lo personal que una persona que se aleja de Dios y nunca vuelve es que nunca fue creyente. Es que nunca fue hijo de Dios, porque un verdadero hijo de Dios, o tarde o temprano, el Espíritu Santo le va a redarguir y va a regresar, o no se va a ir. Un hijo de familia puede en un momento dado en rebeldía irse de casa y puede tardar años en regresar o reconciliarse con sus padres, pero sigue siendo un hijo. El cristiano en un momento tristemente puede alejarse de Dios y Dios lo sabía que el pueblo de Dios en un momento dado se iban a olvidar de él y Dios siempre los trató de atraer con lazos de amor, dijo el libro de Eclesiastés. Amorosamente Dios los traía. La parábola, hermanos, del hijo pródigo nos muestra cómo entre el pueblo de Dios habemos personas que podemos decidir tomar nuestro propio rumbo, pero no nos va a ir bien. Y en un momento dado Dios va a tratar con nosotros, pero como Dios respeta nuestra capacidad de decisión, nuestra voluntad, dice, está bien, yo no quiero que tú te vayas, te alejes, pero es tu decisión. Te alejas de mí, yo dejo de ser responsable de ti, tú te haces responsable de tu propia vida, tus propias decisiones. Cuando no te vaya bien, vas a regresar, te voy a aceptar, te voy a recibir, pero ya vas a venir marcado. Y regresa porque es un hijo. Ahora, ¿por qué un hijo de Dios puede en un momento dado no olvidarse de Dios, pero alejarse de la iglesia, de las cosas de Dios, y tarde o temprano reflexionar y regresar? Bueno, número uno, vamos a buscar este versículo, hermanos, en este pasaje de Oseas, capítulo 7. Oseas, capítulo 7. Si usted tarda más de 10 minutos en encontrarlo, ya no lo busquen, ¿no? Yo ya lo tengo aquí. Oseas, capítulo 7, versículo 8. Mira, hay un versículo muy, muy interesante. Oseas 7, 8 dice en la Biblia, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, perdón. Y luego declara Dios a través del profeta, Efraín fue torta no volteada. ¿Por qué esta tribu de Israel llamada Efraín, por qué Dios le dijo que él fue torta no volteada? Es decir, no fue una persona decidida, estable, y jugó y claudicó entre Dios y los pueblos, entre del Dios verdadero y las religiones paganas de otros pueblos. ¿Por qué? Porque fue torta no volteada. Cuando usted hace una tortilla, la pone en el comal, pues tiene que voltearla, ¿no? Porque si no, no se va a cocer completamente. Dependiendo del grosor, un lado va a estar crudo y otro lado va a estar cocido, ¿no? Algo así dijo Dios, Efraín fue torta no volteada. Fue una tortilla que nada más estaba cocida por un lado, eran de mi propiedad, pero por el otro lado estaban crudos, en el sentido correcto de la palabra, ¿no? Se quedó a medias. Fue una consagración superficial, vamos a llamarle así, torta no volteada. Se quedó en la mediocridad, ni por un lado ni por el otro. O quizás aparentaba estar doradito o bien cocido, pero por el otro lado todavía no tenía madurez. No tenía, como dice la Biblia, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla, dice, cayó sobre, ¿dónde dice? Sobre espinos, y no creció porque no tenía profundidad. No, esa fue la que cayó en pedregales, ¿no? Que había poquita tierrita, ¿verdad? Pero abajo había piedras y la raíz comenzó a crecer, se enredó, pero ya no pudo avanzar porque ya había, el piso estaba firme, estaba piedra, había pedregoso y ya la raíz no pudo avanzar. Y porque no tuvo profundidad de raíz, se secó. Así que, ¿por qué un cristiano puede llegar a alejarse de Dios por una consagración, yo le he llamado, o superficial o insignificante? Es decir, que rehúye al compromiso con Dios.
Sí, está bien, dicen algunos, ir a la iglesia, pero no tanto. Está bien ir el domingo en la mañana, pero regresar en la tarde como que ya es mucho, ¿no? Está bien leer la Biblia en el templo, ya lo leyó el superintendente de la escuela dominical. ¿A poco quieren que lea la Biblia todos los días el resto de la semana? No es que nosotros queramos, es que necesitamos leerla, porque es nuestro alimento espiritual. Es la manera en que Dios nos habla a nosotros. Se dirige hacia nosotros, nos enseña, nos amonesta, nos instruye, nos da parámetros en la vida para conocerle. Por una piedad o una consagración superficial o por ser un tanto indiferentes a las cosas de Dios. ¿No es cierto, hermano? Un cristiano indiferente no va a crecer, ¿o sí? No, nos paramos en el comal, pero no nos cosemos bien, ¿verdad? Es aquel cristiano que no desea alejarse del pecado, se complace en él, pero también haya contentamiento en las cosas de Dios. Y no se decide. ¿Se acuerda la consigna del profeta, ¿quién fue? ¿Elías? Cuando les dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si no, bueno, pues déjalo y sigue a tus dioses. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? La idea de claudicar es de brincar entre dos ramas. ¿Por cuándo va a estar picoteando aquí, picoteando allá? Tienes que estar en una y cimentado y arraigarte. ¿Por qué un cristiano, hermanos, llega a alejarse de Dios por una consagración insignificante? Porque su corazón no se ha decidido aún. Por eso es importante, hermanos, cuando escuchamos predicación, cuando escuchamos la meditación de la Biblia o la clase bíblica, cuando lee su Biblia, es necesario tomar decisiones. Porque si no tomamos decisiones es toparnos ahí en el peldaño y querer avanzar y no poder avanzar. Tenemos que decidir. Cuando decidimos es porque tenemos una meta en la vida. Yo decido esto y voy a llegar de este punto A al punto B, posteriormente al punto C, y voy a ir escalando peldaños a cierto ritmo en nuestra vida cristiana para poder madurar espiritualmente hablando, para poder llegar al punto donde Dios quiere que lleguemos. Esto lo miramos la semana pasada, ¿se acuerdan? En la escuela dominical. ¿Por qué un cristiano puede llegar a alejarse de Dios? Número 2, por un corazón distante. ¿Quién puede leer, por favor, Mateos 15:8? Les voy a dar unas citas, por favor, para que las vayan buscando, y una persona diferente, cuando yo le indique, se pone de pie y lo lee. Mateo 15:8, este es uno. Todavía no lo lean, yo les digo cuándo, ¿no? Mateo 15:8. ¿Alguien más? Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Otra persona, Gálatas 5:17. Mateo 15:8, Gálatas 4:19, Gálatas 5:17. Y ya sabe que cuando leemos la Biblia hay que ponernos de pie, ¿verdad? Santiago 1:8, ¿alguien más? Santiago 1:8 y Romanos 14:5. Muy bien. ¿Por qué un cristiano puede llegar a alejarse de Dios o olvidarse de Dios o alejarse de la iglesia y eventualmente pues dejar las cosas de Dios al ahí se va? Y luego ahí en su cuenta de internet o de Facebook o de Instagram, luego sacando aquí casual, ¿verdad? Y con una cerveza en la mano. O manifestando su alejamiento de Dios por una consagración insignificante, por no decidirse, por no tomar en serio lo que merece seriedad, pero también por un corazón distante. ¿Qué dice Mateo 15:8? ¿Quién lo tiene, hermano? Que se ponga de pie y lo lee en voz alta. Pues en vano me honran enseñando como doctrina los mandamientos de Dios. Correcto, gracias, hermana. Dijo el Señor Jesucristo, hablando del pueblo de Israel, directamente a los escribas y fariseos, hablando con ellos, conversando con ellos, les hizo una referencia al Antiguo Testamento a palabras de Dios mismo, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dicen, lo recalcan, enseñan. Los fariseos, ¿se acuerdan que tenían buena doctrina, pero mala práctica? Enseñaban, eran duros entre ellos mismos, ellos habían tomado la posición de maestros. Enseñaban al pueblo, pero en la práctica eran todo lo contrario.
Este pueblo de labios me honra, me enaltece, me glorifica, me pone en mi lugar, pero su corazón dice, está lejos de mí. Está lejos de mí. Eran, vamos a decirlo así, en nuestro tiempo y un vocabulario más actual, eran cristianos de nombre nada más. De nada sirve conocer la Biblia si no la practicamos o la vivimos. ¿Verdad que no, hermano? De nada sirve. ¿Sabe que el diablo también conoce la Biblia? ¿Se acuerdan la tentación? Mateo capítulo 4, cuando fue a tentar a Jesús en su humanidad. A ver, dice, es porque escrito está. Mira, vete allá al pináculo y aviéntate. Al cabo escrito está, le dijo el Satanás a Jesús, ¿se acuerdan? Y Cristo le respondió con la misma metodología y le dijo, también escrito está, tentarás al Señor tu Dios. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Le hizo una referencia al Salmo 90, 91. El diablo conoce la Biblia muy bien, hermano. También el diablo cree en Dios. Los demonios creen en Dios, dice la Biblia, y tiemblan. Pero no por el solo hecho de creer en Dios o conocer la palabra de Dios, ya nos va a ser espirituales. Hay que obedecerla. Hay que vivirla. Porque un cristiano en un momento dado tambalea en su fe y puede alejarse de la iglesia, puede alejarse de Dios por un corazón distante. Porque quizá las actividades de la sociedad, de su trabajo, las laborales o las actividades mundanales, voy a decirlo de esta manera, son parte de su vida. Claro, cuando digo mundanales, no me estoy refiriendo a las cuestiones del trabajo, compromisos que tenemos laboral, tenemos que cumplir. Si tú estás estudiando, joven, cumple con tu escuela, con tu institución educativa, con tus tareas, tus proyectos, hay que cumplir, hay que ser responsables, es una manera de dar testimonio de nuestra fe. Y en el trabajo también tenemos un compromiso de enaltecer el nombre del Señor al darnos a conocer como creyentes y con el trabajo arduo y el trabajo responsable, serio y formal que debemos de presentar en el lugar donde estamos trabajando. Pero Dios siempre debe ser el primero en nuestras vidas. Un cristiano que quiere vivir cerca de Dios, pero ama a Dios un poco, pero también ama al mundo otro poco. Está bien, vamos a la iglesia, vamos a vivir la vida cristiana, pero no hay que profundizarse tanto, ¿no? No hay que ser fanáticos. Ya les platiqué de un hermano que decía, no hay que ser bibliólatras, no hay que idolatrar a la Biblia. Bueno, no idolatramos a la Biblia, por supuesto que no, pero pues, ¿cómo Dios nos habla, hermano? Es a través de la Biblia. Por eso hay que aprender de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Leerla, aprenderla, memorizarla, escudriñarla, como dijo el Señor Jesucristo. El mundo no tiene nada que ofrecerle al Hijo de Dios en el aspecto espiritual. A eso me refiero, ¿verdad? Nada. Vivimos en este mundo, es más, nacimos en este mundo, hermanos, en este mundo, y de aquí somos, tenemos una ciudadanía terrenal, pero dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos, del cual esperamos al Salvador. Nosotros nos regimos por leyes humanas y hay que respetarlas, hay que tratar de vivir de acuerdo a las leyes y a la normatividad que rige nuestro país y otros países. Hay que ser buenos ciudadanos, pero hay que recordar que hay una constitución magna en la palabra de Dios que rige nuestras vidas aquí donde estemos. Y que algún día vamos a estar en nuestra ciudad celestial. Y que vamos a ese lugar. Tenemos que prepararnos aquí en la tierra para poder llegar a ese lugar. ¿Por qué un cristiano puede llegar a alejarse de Dios por un corazón distante? Por eso, hermanos y muchachos, hay que decidirnos. Usted es cristiano, somos cristianos, pues hay que decidirnos por el Señor nada más. Porque puede ser que lleguen pruebas, lleguen luchas, lleguen enfermedades. Y si no estamos fuertemente tomados del Señor, de su palabra, de sus promesas, y no tenemos una relación con Dios fuerte, íntegra, estrecha con el Señor, nos va a tumbar y nos vamos a alejar de Dios.
Usted sabe cuántos hermanos venían hace años aquí a la iglesia, ¿no es cierto? Y muchos se han alejado, algunos ya están en la presencia del Señor también, pero ¿cuántos hermanos se han alejado? ¿No? Que Dios nos libre a los que estamos aquí, no porque queramos ser mejores que nadie, sencillamente porque queremos continuar en el camino del Señor. ¿Por qué un cristiano tiende a alejarse de Dios? Gálatas 4:19, ¿quién lo tiene, por favor? Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Exactamente, gracias, hijitos míos, dijo Pablo, les dijo a los hermanos de Gálatas, a los de Galacia, perdón, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, y hablábamos sobre este versículo el domingo pasado, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo les habló, bueno, se les había testificado a los hermanos que entregaron a Cristo su vida, se les discipuló, pero los hermanos detuvieron su crecimiento espiritual. Y dijo Pablo, hermanos, Cristo no está siendo formado en sus vidas. Les falta todavía más. A veces creemos que el discipulado, hermanos, es 1 mes, 2 meses, 3 meses, 11 meses. Y el discipulado es toda la vida. Un día llegamos a una iglesia y comencé a discipular a todas las familias, hermanos que estaban ahí. Y una hermana, dijimos, hermana, vamos a discipularla. ¿Está bien? Sí, pastor. Y fuimos, bueno, vino al templo y le dimos el discipulado a mi esposa y yo. Y me dice la hermana, pastor, dice, quiero que me eran un librito de 11 lecciones, una por semana, por supuesto. Y ya le expliqué la temática y la manera, el formato, y dice el pastor, pues a mí deme 5 clases a la semana. No, tranquila, ¿no? Las cosas no son así, vamos por calma, en calma. Va a ser una cada semana, tiene que contestar unas preguntas, tiene que memorizar un versículo. Yo me aprendo de un día para otro, decía el hermano. Digo, no, espérese, vamos a hacerlo de esta manera primero, ¿no? Dice, porque ya quiero beberme eso y quiero terminar las lecciones para que me dé mi diploma y ya terminar el discipulado. No, hermano, el discipulado es hasta que uno esté con el Señor. Uno termina de aprender de la vida cristiana, hermano, cuando uno ya deja este cuerpo. Amén. Mientras uno termina las lecciones y uno continúa aprendiendo en la iglesia, en la lectura bíblica, en el devocional, con los hermanos, en la vida cristiana, Dios le habla a uno de distintas formas y de distintas maneras. Claro, experiencias de otros y ejemplos de otros, a eso me refiero, ¿verdad? Así que tenemos que aprender. Y si no aprendemos, si no nos aproximamos siempre a la vida cristiana, entonces vamos a tender a olvidarnos en un momento dado. ¿Por qué un cristiano puede llegar a alejarse de Dios? Dijimos, por un Cristo aparente, le puse yo aquí. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los hermanos de las iglesias de esta región, de Galacia, pues eran salvos, fueron salvos. Claro que sí, habían creído en el Señor Jesucristo. Pero Cristo realmente había sido una apariencia en sus vidas. O la vida cristiana para ellos fue algo aparente, era algo, reflejaban, aparentaban una vida cristiana, pero no era tan profunda como ya lo expliqué en la vida de ellos. Pablo le dice, no, hermanos, ya les llegaron con una doctrina errada y falsa, llegaron los judaizantes, ya los quieren hacer cumplir ciertas formalidades de la ley, cuando el fin de la ley es Cristo. Ya ahora estamos en el periodo de la gracia, dispensación de la gracia, no en el periodo de la ley. Ya eso Cristo lo cumplió por nosotros, es palabra de Dios, porque la ley es santa, buena y agradable, dijo Pablo, pero es el espíritu de la ley el que tenemos que cumplir, no la letra de la ley. Y el espíritu de la ley está reflejado en el Nuevo Testamento. Lo que usted y yo ya conocemos como el Nuevo Testamento en la actualidad, ellos todavía no lo tenían. Completo como lo tenemos nosotros. De manera tal, hermanos, que los hermanos de Galacia se alejaron de Dios porque Cristo no había sido formado en ellos. No porque el Espíritu Santo falló, Él no falla, es Dios. Él no yerra. Es porque los hermanos no permitieron que Cristo fuese desarrollado en toda su vida plena. El Señor aún no había sido formado plenamente en la vida de estos hermanos de Galacia. El cristianismo fue solamente una distracción. Hermano, que la vida de la iglesia no sea nada más una distracción para usted y para mí. Amén. Un día le dije a un hermano, te espero mañana en la iglesia, a un muchacho que fue a visitarme ahí a la casa hace algunos años. Le digo, no dejes de venir mañana a la iglesia. Le digo, te esperamos. A ver, dice,
¿a qué hora es el culto? Le digo, pues a las 11. A las 11, hermano. No a las 10, a las 11. Le digo, para que tengas tiempo de levantarte, bañarte y llegar antes de las 11, no a las 10, a las 11. Digo, porque algunos a las 10 llegan tarde, ¿verdad? Es a las 11. A ver, dice. No, a lo mejor sí, no tengo nada que hacer mañana domingo. Yo, no vengas a la iglesia porque no tengas nada que hacer. Ven a la iglesia, entre semana no puedes venir porque vas a la universidad. Decide venir los domingos. Porque el ambiente donde estás te va a mover. Te va a alejar de Dios. ¿No? Las influencias en contra de los principios bíblicos, de lo que has creído, de la doctrina, te va a alejar. Y si no alimentas tu alma, tu espíritu y fortaleces tu vida espiritual, tu relación con Dios, te vas a ir. Te vas a ir por un Cristo aparente, hermano. Un cristiano puede alejarse de Dios en un momento dado por sencillamente vivir una vida cristiana en apariencia. Porque le conviene decir que es cristiano. Quizás porque los papás van a la iglesia. O quizás porque sus padres o sus abuelos algún día conocieron el evangelio. Y por generación y por tradición, ¿verdad? Yo también voy a la iglesia bautista. Es buena la iglesia y que ahí voy a reunirme cuando tenga tiempo. No, por un Cristo aparente. Que Dios nos guarde, hermanos. No debemos de ver la iglesia como un club. En una iglesia donde estuvimos trabajando, bueno, no es iglesia, pero estuvimos comenzando una iglesia hace algunos años, en Baja California Sur, y había otra iglesia ahí en el pueblo donde el culto de fin, nosotros hacemos un culto de fin de año, un culto de velada, de servicio, como se hace aquí también. Nos reuníamos a las 10, de 10 a 12, teníamos testimonios, cantábamos, había una predicación, nos arrodillábamos en el altar para despedir el año y recibir el nuevo año, nos dábamos el abrazo y nos íbamos a dormir. Pero había otra iglesia que año tras año lo que hacía era una pasarela. Lo que usted y yo conocemos como pasarela. En el santuario movían las sillas o las bancas que tenían y ponían las mesas así en el pasillo y las hermanas y las muchachas comenzaban a caminar en forma de broma, como si fuese una pasarela. Y ahí, luciéndose, todo el mundo gritando y tomando café y todo eso, y ahí esperaban el año así. ¡Qué tontería! Qué falta de respeto al santuario donde creo que se predicaba la Biblia. Para algunos cristianos, la iglesia sencillamente es un club. Los hermanos los ven como compañeros. Un día se levantó un hermano y dice, hermanos, no le dijo hermanos, dijo, ya pidió la palabra, compañeros, dijo el hermano. Pensó que estaba ahí en el sindicato. Dice, ay, perdón, dice, hermanos, dice, pensé que estaba en el trabajo. Dice. Porque traía eso en la mente el hermano. Los hermanos en la iglesia somos compañeros porque nos hacemos compañía cuando venimos, ¿verdad? Pero más que compañeros y más que amigos, somos hermanos en Cristo. Hay un amor fraternal que nos une. La misma fe, el mismo Cristo, la misma salvación. Así que debemos de amarnos, de frecuentarnos, de ayudarnos, de apoyarnos, de orar unos a otros, de animarnos y no ver la iglesia como un club, repito, y no ver a los hermanos como... Tampoco tenemos que ver la iglesia, hermanos, como un punto de reunión. Ay, no vamos a la iglesia para irnos a dar la vuelta. Hoy no vamos a la iglesia para irnos allá a la plaza. No, a la iglesia venimos a adorar al Señor. No venimos a esperar el tiempo para salir y irnos rápido a dar la vuelta, aunque hay que convivir con los hermanos. Pero me refiero a que uno se reúne, se da cita en la casa de Dios, ¿no? A lo que es. Amén. A los aspectos espirituales. Debemos tener cuidado, hermanos, de que el cristianismo no sea solamente apariencia en nosotros. Que no sea apariencia. Podemos tender a eso. Tenga mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Voy a entrar a la parte final. Gálatas 5:17. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Alguien más? Gálatas 5:17. Porque un cristiano tiende a alejarse de Dios o puede alejarse de Dios por una consagración insignificante, número 1. Número 2, por un corazón distante. Número 3, por un Cristo aparente. Número 4, por una carnalidad dominante. Gálatas 5:17. ¿Ya lo tienen? El deseo de la carne.
Adelante, hermano. Es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Exactamente, gracias, hermana. Pablo les dijo a los hermanos de Galacia, el deseo de la carne. ¿Qué es el deseo de la carne, hermano? ¿Qué es el deseo carnal? ¿Es cuando se le antoja la carne asada? ¿Cuál es el deseo de la carne? ¿O qué es el deseo de la carne? ¿Cómo lo entiendes? ¿Mande? Depende de las diversiones, ¿no? La propia voluntad. La propia voluntad, hermano. Los deleites de nuestra propia naturaleza humana. Ok, muy bien. ¿Qué más? Libertad. Y en Cristo hemos sido libres. Ok. Libertinaje. Libertinaje. Ok, muy bien. Exactamente. ¿Qué más? Deseos de la carne. ¿A poco la carne tiene deseos? ¿Sí? ¿Algún ejemplo? No me vaya a salir con suadero, ¿verdad? Y tripitas y... ¿Mande? Sí. ¿Mande? ¿De birria? ¿O qué dijo? Ah, envidia. Es que de birria, de envidia, se parece, ¿no? La envidia. ¿Usted desea envidiar? O sea, ¿la envidia es un deseo o es una reacción? Yo creo que es una reacción, ¿no? A veces no pensamos en... cuando vea a la hermana que se sienta ahí, la voy a envidiar. No, ¿verdad? Es más bien una reacción, pero es una reacción carnal. ¿Verdad? ¿Mande? El enojar, la ira. ¿El enojo es pecado? ¿Está mal enojarnos? Sí. ¿Y por qué la Biblia dice airaos, pero no pequéis? Quiere decir que hay un cierto grado de enojo permitible. Por ejemplo, si vamos caminando por ahí y me escupen, ni modo que me voy a carcajear porque me escupen, me cayó aquí la saliva. No, me voy a enojar. ¿Es permitido ese enojo? Depende cómo reaccione. Depende cómo reaccione. Pero mi enojo está justificado. Pero es gente sucia, ¿no? Y pues ya se limpia, iba a ser así, ¿no? Pero ya se limpia uno y ya quién sabe qué pasó. Y ya se nos olvidó. Fue un enojo temporal. Pero si el enojo me lleva a agarrar una piedra y a ver quién fue y empezar a buscar a ver quién el que se ríe más, ¿no? Y le llega uno y le da unos palazos ahí. Pues entonces sí. No, ya el enojo, la ira es otro grado de enojo, ¿no? El iracundo, no te entrometas con el iracundo. El iracundo es el que se enoja en exceso, ¿no? Y hay un grado de enojo, por así decirlo, que es permitido, por decirlo de alguna manera. No, alguien viene y se mete al templo y hace desastres, quiebra las bancas, pinta, quiebra los vidrios. ¿Nos vamos a enojar, hermano? Claro que sí. Porque el celo del Señor nos va a consumir, el celo de la casa del Señor nos va a consumir, nos vamos a molestar, nos vamos a enojar con los malandros que hicieron. Vamos a reaccionar, pues lo más que pudiéramos hacer es ir a levantar una denuncia al Ministerio Público, orar por la gente que hizo eso y empezar a limpiar y a trabajar. Pero si ponemos una pancarta aquí, maldito, y vaya afuera, maldito, todos aquel que se metieron y hicieron esto, pues no. O sea, ese enojo no nos debe de conducir a reaccionar de esa manera. Ok, entonces el enojo debemos de entenderlo en el sentido correcto, ¿verdad? Como una reacción, ¿verdad? Pero hay que entenderlo como un deseo de la carne en determinado aspecto, ¿no? No pero correcto. Otro, sí, hermano. Pues en el versículo 19 dice todas las manifestaciones de la carne, fornicación, adulterio, es contra el espíritu. Exactamente, que estos son deseos de la carne. El deseo es algo que yo anhelo, es algo que quiero, pero va más allá del querer, ¿no?
Y dice los deseos de la carne, y el entorno o el contexto nos dice, manifiestas son las obras de la carne, y comienza a decir, o sea, el resultado, la reacción de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego Pablo dice, por si se me olvidó alguno, y cosas semejantes a estas. Eso quiere decir esa frase, cosas semejantes a estas. Es como decir, a lo que no mencioné, y aquí va, ahí va a incluir. Cosas semejantes a estas, ¿no? Entonces, obras de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Siempre vamos a tener una lucha constante, ¿no es cierto, hermano? ¿A poco usted cuando se levantó en la mañana vino muy contento a la iglesia? No me diga que venía, ay, domingo, no sé, a la iglesia. Digo, por el frío me refiero, ¿no? Ay, que está uno así encobijado y parece uno tamal ahí envuelto, ¿verdad? Y nomás le sale uno los ojos así para ver el reloj. Ay, ya faltan. Y uno quisiera quedarse acostado, pero no, ya se levanta uno. Se levanta uno, pues es que vamos a la iglesia, es domingo, hay que ir, es día del Señor, no nos podemos quedar aquí encobijados, ¿no? Luego el término encobijado nos hace temblar. Y ya venimos al templo. Y sabemos, el espíritu está contento, pero la carne es débil, dijo el Señor. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y eso se los dijo a quién? ¿A quién le dijo esas palabras el Señor Jesucristo? A los discípulos. Específicamente a los apóstoles, ¿verdad? A Pedro, a Juan, que estaban ahí. Debieron haber orado con él y se quedaron dormidos. Eran los apóstoles. Uno puede decir, ¿eran los apóstoles que Dios espera de mí? ¿No espera tanto? No, ¿cómo no? Somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Estamos en un mismo cuerpo, un mismo tabernáculo terrestre, las mismas pasiones, los mismos deseos, los mismos espíritu morando en nosotros. Es lo mismo. Así que, ¿por qué un cristiano puede llegar a perder el interés por las cosas de Dios? Y voy a terminar por una carnalidad dominante. El deseo de la carne es contra el deseo de los aspectos espirituales o el deseo del Espíritu de Dios en nosotros. Y el cristiano carnal pues se deleita mayormente en la humanidad, en lo sensual, en los sentidos y no en lo espiritual. Y la carne es motivada por lo que se ve, por lo que se escucha y por lo que satura en su corazón, porque dice la Biblia en el 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que usted dice, ay, se me antojan unos taquitos. No, eso no es malo, ¿no? O que diga, ay, yo deseo, que ya vio el vecino y vio que llegó con un carro de agencia y usted dice, pues a mí también me gustaría tener un carro de agencia o un carro nuevo más que el mío. No tiene nada de malo. El asunto es cuando usted desea y su deseo se vuelve un delirio y un martirio y le genera envidia y le genera rencor en contra del vecino o del hermano porque tiene algo mejor que usted. Eso es pecado. Pero decir, que Dios me conceda algún día tener algo mejor que lo que tengo, pues para poder darle seguridad a mi familia y poder darle seguridad a mis hijos. Es correcto, pero cuando se vuelve un deseo incansable y descuidamos la vida espiritual y relación con Dios y la iglesia, entonces no es correcto. No es correcto. No. Que Dios nos guarde, hermanos, porque cuando tenemos actitudes como esa, vamos en camino a olvidarnos de Dios. Y el hermano, ¿dónde está el hermano este? ¿Cómo se llama? Rubiel. Aquí está, hermano. Ya voy a terminar, ¿no? Pues es que no me dijo nada, hermano. Bien, todavía tengo 4 puntos más. Y no lo vamos a ver hoy, por supuesto, ¿verdad? Porque ya nos alcanzó el tiempo. Bueno, razones por las cuales, hermanos, puede un cristiano perder el interés por las cosas de Dios o alejarse de Dios en un momento dado. Número 1, ¿cuál fue? Los que están anotando, ¿o qué estaban anotando?
Por una consagración superficial, exactamente, o insignificante. Número 2. Puede ser por un corazón distante, exactamente. Número 3. Por no decidirse, por la indecisión, ¿verdad? Por un Cristo aparente en su vida. Número 4, correcto. ¿Por qué más? Por una carnalidad dominante, exactamente. Solamente voy a leer los demás puntos en lo que terminamos. Por una convicción insuficiente, Santiago 1:8. Por una conversión inconsistente y por un cuidado, bueno, por una conversión inconsistente, pero también debemos tener mucho cuidado con quien se aleja de Dios. Porque no nos va bien, hermanos, lejos de Dios. No nos va bien. No nos va bien. Si usted está aquí y usted en un momento dado se fue de la iglesia, se alejó de Dios, recapacitó y regresó, gloria al Señor. Usted se dio cuenta que no hay satisfacción fuera de la vida cristiana, ¿verdad que no? Hay satisfacciones, pero son temporales, ¿no es cierto, hermano? Hay alegrías, pero son alegrías cortas. Y el gozo de Dios es permanente. Las satisfacciones que Dios da no son efímeras, duran por mucho tiempo. Es mejor estar bien con Dios, amén. No nos alejemos. Que al siguiente aniversario de la iglesia, hermano, estemos todos nosotros y otros más. Que no el pastor, que no ande preguntando al pastor, ¿y el hermano fulano de tal? ¿Y la familia fulana de tal? No, pues ya no viene. Al contrario, que se necesite otro templo igual a este para poder caber todos los que vamos a estar haciendo. Nada más de la iglesia, hermano, imagínense. Si todos los hermanos que han venido alguna vez, que han estado fervientes y activos en la iglesia, vinieran a un culto, no, pues habría que irnos a otro lugar, ¿verdad? Porque no íbamos a caber. Dios quiera que eso suceda algún día. Que regresen aquellos. Que Dios les llame antes de que estén lastimados. Porque no hace falta, hermano. No hace falta alejarnos del Señor. Que el mundo nos marque la vida y luego tener que regresar al Señor lastimados y dañados. Como el hijo pródigo, ¿no? Reaccionó porque se le acabó todo. Que Dios nos guarde, que nos mantenga. Muchachos, no se alejen de Dios nunca. Ya los adultos tendemos a alejarnos de Dios también, pero ya tenemos una familia, ya pensamos en la esposa, pensamos en el esposo, pensamos en los hijos. No, pero joven, ¿qué tienes? Ten cuidado, no te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos guarde y nos ayude a mantenernos siempre cerca de Él.